La verdad y la mentira. La mentira y la verdad. ¿Qué tanto nos afecta? Bueno, mira, la mentira en realidad ocupa mucho espacio, es muy ruidosa. ¿Y sabes por qué? Es porque permanentemente hay que estarla apuntalando. Todo el tiempo hay que estar apuntalándola para que no se caiga, y esto hace que su estructura sea cada vez mayor. Esto lo podemos ver en muchas instituciones, que están basadas en una gran mentira y por eso son cada vez más grandes. La verdad, en cambio, simplemente es. No hay que apuntalarla. Te espero aquí en el próximo programa, que se llama justamente La mentira y la verdad, para que podamos hacer una diferencia entre lo que es una, lo que es la otra, y cómo funcionamos a través de la mentira o a través de la verdad. Hola, bienvenido, amigo Ansúa. Y antes de comenzar, como suelo hacerlo a menudo, te sugiero que no juzgues ni critiques al mismo tiempo en que estás recibiendo cierta información, cierta información que podría serte de gran utilidad. Así es que trata de escuchar sin generar interferencias dentro de tu mente. Escucha limpiamente y al final saca tus propias conclusiones. Y además, como siempre lo hago, te recuerdo que yo no hablo ni de religión ni de política. Yo solo te diría que soy un observador del comportamiento humano, y lo único que pretendo por este medio es compartir contigo todo aquello que fui encontrando en mi propio camino. Este programa que acaba de comenzar lo he titulado La mentira y la verdad. Nosotros tomamos a la verdad y a la mentira como entidades opuestas. Y de ahí que una se castigue y la otra sea premiada, ¿no es así? Y esto se debe a que no nos han enseñado que hay una sola forma de hacer las cosas. Bien hechas. Hacer las cosas bien hechas no debería tener nada de extraordinario. Las cosas son como son, como deben ser. Y es justamente esa distorsión la que provoca que cada vez que hacemos algo mal, inmediatamente lo justificamos diciendo cosas como, por ejemplo, y bueno, al final somos humanos, ¿no? Esas explicaciones que no explican nada. La verdad es pequeña. La verdad es simple y es muy transparente. La mentira, en cambio, es enorme. Es sumamente compleja y muy turbia. La mentira es enorme porque debe ser apuntalada permanentemente para que no se derrumbe. Y esto hace que su estructura sea cada vez mayor. Esto sucede justamente de tanto tener que apuntalarla. Y además, la mentira es compleja, porque muchas veces tiene su origen en tiempos tan remotos que hoy no la comprenden ni siquiera aquellos que la defienden. Y la mentira además es turbia porque nació de la necesidad personal de algún poderoso de la época. Esto nunca falla. La verdad, en cambio, es pequeña porque no necesita ser apuntalada. La verdad es simple porque simplemente es. Y es transparente porque a través de ella es que se puede observar lo mejor de nosotros mismos. Muchas personas se preguntan cómo es posible que la mentira sea tan poderosa, de que pueda ocultar y hasta doblegar a la verdad. Y en ocasiones durante siglos. Bueno, esto es así porque la mentira está relacionada exclusivamente con el lado humano de nuestra estructura, mientras que la verdad es patrimonio del ser humano, o sea, de nuestra estructura completa, nuestra estructura integrada. Claro está, una vez que hayamos aceptado que no somos nada más que una bolsa de huesos, y que estemos justamente integrados y armonizados en nosotros mismos, ya que mientras que funcionemos únicamente desde nuestros 5 sentidos físicos, o sea, solo desde nuestro lado humano, seremos entidades muy frágiles, vulnerables, predecibles y sumamente limitadas. Y además muy fáciles de manipular, debido a que nuestro cuerpo, actuando desde y para sí mismo, tiene siempre las mismas necesidades. Más allá de lo económico, de lo social o de la estructura de poder a la que pertenezca el individuo en cuestión, eso es completamente irrelevante. Porque todos los cuerpos físicos tienen las mismas necesidades vitales. Y aquí no hay sorpresas, ¿verdad? Porque cuando funcionamos únicamente desde nuestro lado físico, desde nuestra humanidad, desde acá, no hay creatividad posible, ¿sabes?
Y no hay creatividad porque para eso hace falta estar en contacto con nuestra otra naturaleza, la no física, la naturaleza del ser humano. La inseguridad, el sufrimiento, la depresión, la ansiedad, el miedo y el estrés siempre se encuentran presentes en toda estructura humana que no esté unificada en sí misma, en toda estructura física que no reconozca dentro de sí su otra naturaleza, la no física. Al espíritu, a Dios, al ser o como quieras llamarlo. Eso es lo que yo le llamo nuestro lado olvidado. De hecho, esto es justamente lo que le facilita la tarea de control sobre la humanidad a quienes tienen el poder en sus manos. Y esto siempre ha sido de ese modo. Desde que alguien alguna vez descubrió lo fácil que es programar a la criatura humana, así cuando ésta funciona nada más que desde su lado físico. El poder de lo establecido es tan grande que se comporta como un gran agujero negro que se traga todo lo que le pasa cerca. Este necesita estar en absoluto control de las entidades inteligentes que habitan aquí en este planeta. Y me refiero concretamente a la criatura humana. Ellos cuidan que nada cambie dentro de su estructura de poder. Y lo hacen con las armas más sofisticadas que humano alguno sea capaz de imaginar. Y todo con el único propósito de mantenernos alejados de la verdad. Simplemente porque ellos han logrado riqueza y poder material dentro del universo de la materia, el cual, funcionando por sí mismo, es la fuente de la mentira. Y cualquier cambio de conciencia en la población mundial podría hacerles tambalear el trono. No hay ningún interés en que sucedan cambios profundos en el comportamiento de la humanidad. Y mucho menos aún en lo que hace a cambios en la conciencia sobre nosotros mismos. Este siempre ha sido un territorio muy delicado de transitar gracias a ese agujero negro al que me refería antes y que todo se lo traga. Ya que cualquier criatura con la intención de modificar positivamente nuestra comprensión existencial inmediatamente podría ser seducida por el sistema y puesta a trabajar para lo establecido o el establishment, como se lo conoce en los países muy desarrollados. Algo que podría traer un poco de luz sobre lo que estoy diciendo es la aparición de los llamados niños índigos y últimamente la de los niños cristal al escenario de la vida humana. Y con esto me voy a referir concretamente a la necesidad imperiosa que tienen los poderosos de crear nuevos elementos de distracción en la población mundial. Y cada vez lo tienen que hacer con mayor frecuencia, ¿no? Ya que la mentira, cuando está dirigida hacia un mismo objetivo, se deteriora cada vez más rápido. Y hay que renovarla, cada vez con mayor frecuencia y otra vez apuntalarla con una nueva mentira. No existe un solo padre que no crea que su hijo es el mejor del mundo, el más genial. Y esto se debe a que cada padre está en contacto todo el tiempo con su hijo y no con los hijos de los demás padres. Y de ahí es que cuando un padre observa algo que le parece extraordinario en alguna actitud de su hijo, actúa como si su niño fuera el único que ha hecho eso en el planeta. Si bien es verdad que existen niños que desarrollan ciertas habilidades en forma prematura, esto no significa que puedan trasladar esa habilidad a las cosas que tendrán que llevar a cabo durante el resto de sus vidas. De hecho, es frecuente, bastante frecuente, ver adultos que son geniales en una actividad específica y en el resto de las cosas se comportan como cavernícolas. Esta es otra más de las tantas mentiras que toman estado público con la única intención de crear elementos de distracción, dándole existencia primero a los niños índigos, luego a los niños cristal y luego seguramente vendrán los niños diamante y posteriormente los niños vaya a saber qué cosa. Ahora, permíteme arrojar algo de luz sobre esta carrera de egos desenfrenada, de parte de los padres, por supuesto, de niños que en alguna actividad son un poco más avispados que otros, y que en otras actividades son un poco más tontos que otros, aunque el papá no se dé cuenta. Nosotros, todos nosotros, poseemos un cerebro que sumada, todas sus conexiones neuronales trabaja aproximadamente a un 10% de su capacidad. Y esto en el caso de, de Einstein, o de Tesla, o de Da Vinci. Ellos sabían que
por esto que he dicho, no faltarán quienes aseguren que el cerebro trabaja en su totalidad, pero lo que no saben, o no dicen, o no quieren decir, es que el cerebro humano es utilizado por nosotros más o menos como una computadora superpotente, cuyo dueño la usa nada más que para mandar algún que otro email y para leer el periódico. Mi pregunta aquí es, ¿qué pasaría si el cerebro de la población mundial funcionara a un promedio de, digamos, un 15% de su capacidad? Pero no de un modo intermitente, sino permanentemente. Bueno, la respuesta es que todos seríamos índigos o cristal, y por qué no, pues no sé, diamante, vaya a saber qué cosa. Aquí lo que pasa es que no nos damos cuenta que si el cerebro humano anda de vacaciones es porque hay algo que no estamos haciendo, ni bien ni mal. Simplemente se trata de algo que no estamos haciendo, ya que todos estamos estructurados de tal modo que si tomáramos conciencia de nosotros mismos, de lo que somos en realidad, seríamos mucho mejor de lo que somos, ya que estamos equipados para hacerlo. Todos seríamos índigos o cristal. Lo cual, como tratan de hacernos creer los especialistas en el tema, entre comillas, no tiene nada que ver con una fecha de aparición determinada de estos niños aquí en el planeta. Todos estamos estructurados de tal forma que lo único que necesitamos, es darnos cuenta de lo que estamos hechos y cuál es nuestro potencial verdadero. Lo que sucede es que el nivel de conciencia que tenemos sobre nosotros mismos es tan pobre, pero tan pobre, que no nos damos cuenta que si nuestro cerebro trabaja un vergonzoso 10% de su capacidad, no es porque estemos mal hechos, sino porque hay algo que estamos ignorando sobre nosotros mismos. Y aquí entonces la pregunta obligada es, ¿por qué funcionamos de esta manera? Bueno, se debe al modo en que somos programados para pasar por esto a lo que nosotros mismos hemos llamado vida. Sí, nos han educado o programado para que el comportamiento de todos nosotros sea muy similar, muy parecido, y de ese modo no tener que hacer un gran esfuerzo para poder controlarnos. Pero la verdad es que todos nosotros estamos equipados para comportarnos de un modo muy superior a este en que lo hacemos. Y el índigo, el cristal, o como lo quieras llamar, es inevitable que aparezca en cada uno de nosotros cuando nos demos cuenta de lo que somos. Eso es todo lo que nos hace falta. Darnos cuenta. Mira, nosotros decimos que somos seres humanos, ¿verdad? Pero no nos comportamos como tal. Y esto es así porque estamos bloqueados en lo que hace a la conciencia sobre nuestra propia estructura. Y aquí, para aplacar un poco tu ego, te digo que yo no te estoy regañando, porque el ego es quien hace que siempre te lo tomes todo en forma personal. Lo único que estoy haciendo aquí es darte herramientas para que te reencuentres con lo que verdaderamente eres, para que hagas contacto con la totalidad de ti. Nosotros, todos nosotros, somos entidades universales que poseemos una doble naturaleza, un cuerpo y un espíritu. Y de hecho hablamos de ellos, pero solamente hablamos, como lo hacemos del alma o de Dios. Solamente hablamos. Porque en realidad somos el menos conocido de todos nuestros conocidos. Sabemos poco y nada sobre nosotros mismos, más allá de la imagen que nos devuelve el espejo. No sabemos de dónde venimos, ni cuál es la razón de nuestra existencia y nuestra presencia, así en esta forma física en la que nos encontramos. Aquí la gran verdad es que nosotros somos una estructura pero muy compleja y extremadamente sofisticada, pero al funcionar solo desde nuestro lado más externo, desde nuestro cuerpo físico, desde nuestro lado humano únicamente, nos hemos autocondenado a tener que vivir desde las miserias y las complicaciones que son patrimonio del universo de la materia. Porque solo estamos funcionando desde nuestro lado material, ¿me entiendes, verdad? Y al funcionar así, pues somos como un barco en medio de una gran tormenta en donde el capitán se puso nervioso porque no sabe cómo hacer para salir bien parado de la tempestad y le da órdenes contradictorias a la tripulación. Y esto hace que el barco se encuentre agredido desde afuera por la tormenta y desde adentro por el capitán. El barco es nuestro cuerpo.
La tormenta es la vida. Y el capitán es nuestro ego súper inflamado, al que no le importa un pito que el barco naufrague. Porque es tan ignorante que lo único que le interesa al ego es no perder el control que siempre ha tenido sobre nuestro lado humano. Aunque los hechos le demuestren una y otra vez que él no está capacitado para dirigir esa orquesta. Eso es lo que no nos permite armonizarnos en nosotros mismos, para poder funcionar simultáneamente desde nuestra doble naturaleza, o sea, como verdaderos seres humanos. El territorio de la mentira es muy turbulento, mientras que el territorio de la verdad es muy, pero muy sutil. Imagina que vas en tu automóvil disfrutando de la brisa, de un hermoso día soleado, y vas escuchando tu música preferida cuando de repente, en una luz roja, se detiene junto a ti un automóvil, esto te ha pasado seguramente, conducido por un joven que tiene su equipo de música a un volumen tan alto que te impide poder seguir escuchando esa música que tanto te agrada. Así, con este ejemplo tan simple, te dejo saber que del mismo modo sucede con lo malo y con lo bueno. Y la torpeza, la turbulencia, lo ruidoso y lo invasivo son elementos que pertenecen a la naturaleza humana. Y funcionando solo desde ese lado de nosotros es que no dejamos que lo más sutil, como por ejemplo la verdad, se pueda manifestar. Pero mucho cuidado con esto, porque sutil de ninguna manera significa débil ni frágil. Lo sutil tiene un poder que escapa a nuestra imaginación y pertenece a nuestra otra naturaleza, a la naturaleza del ser. Y el ser no tiene prisa, porque en su esencia no está atado al tiempo y simplemente va a esperar a que el humano despierte, ya que la razón por la que el espíritu habita en el cuerpo humano son las experiencias que recibe a través de la materia. Y en este caso en particular, las experiencias que le brinda la criatura humana. Experiencias que por sí mismo el ser no puede obtener. Esa es nuestra razón de existir en esta forma en que nos encontramos. Y si la conexión entre ambos, el ser y el humano, no se lleva a cabo de un modo consciente durante el tiempo que estén juntos, bueno, en ese caso el humano habrá tenido una vida más complicada de la que podría haber disfrutado si hubiese funcionado desde su doble naturaleza. O sea, viviendo como un verdadero ser humano, conscientemente. Pero la naturaleza espírita jamás va a competir con la naturaleza física, jamás. O sea que el ser nunca va a regañar al humano, por decirlo de algún modo, aunque el humano se pase toda la vida ignorándolo al ser. Todo lo que te puedo decir es que cuando sepamos más sobre nosotros mismos, comprenderemos cómo es que el espíritu evoluciona a través de su experiencia dentro de un cuerpo físico. Y por otra parte, cómo es que nuestro lado humano se ve beneficiado cuando se une al ser, cuando el ser humano se consolida, cuando la unión entre ambos se lleva a cabo conscientemente. El ser, mientras tanto, simplemente observa y espera pacientemente a que el humano deje de usar muletas para caminar y logre hacerlo por sus propios medios. Para de ese modo comenzar a tener una experiencia de vida juntos, una experiencia de vida consciente, sublime y sagrada como un ser humano consolidado. Y después de todo esto que acabo de decir, asumo que dejarás de asociar al espíritu, a la conciencia universal y a Dios con las religiones. Ya que cuando menciono al espíritu no estoy hablando de una cuestión religiosa, sino de una cuestión estructural. Esto lo repito permanentemente. Es a partir de una tarea personal que aparecerá el índigo y el cristal en cada uno de nosotros. Y esto no es nada nuevo ni data de hace algunas décadas, como traten de hacerlo ver algunos trasnochados que creen que la era de Acuario es algo que llegará a nuestras vidas sin que nosotros hagamos nada más que esperar y creer. Así no va a funcionar. Y no porque yo lo diga, sino porque después de siglos, de posiblemente la mentira más grande en la historia de la humanidad, no ha funcionado. Solo por eso. ¿O es que acaso te hacen falta un par de siglos más para darte cuenta de en dónde está la verdad y en dónde está la mentira? Despierta. Date cuenta. Aquí la gran verdad
es que siempre hemos estado equipados para ser mucho mejor de lo que somos. Siempre. Y lo único que nos hará índigos, o cristal, o diamantes, o como quieras llamarlo, es el acto de darnos cuenta de lo que en verdad somos y siempre hemos sido. Siempre. Aquí no se trata de esperar a que lleguen niños especiales a este mundo, porque nosotros siempre hemos sido especiales. Siempre. Nos hemos vuelto expertos en distraernos con tonterías. Y mientras que sigamos enajenados buscando por fuera lo que siempre ha estado aquí, dentro de nosotros, seguiremos siendo buenos nada más que para esperar. Y para sufrir. Y para buscar desesperadamente tener de dónde agarrarnos. Para sentir que nuestra vida tiene sentido. Pero esa búsqueda así, de ese modo, nunca tendrá fin, ¿sabes? Porque se trata de una trampa en la que hemos caído hace siglos. Y actuando así somos como el burrito tratando de alcanzar la zanahoria. Esa imagen la tienes presente, ¿verdad? Ha llegado el momento de dejar de huir de nosotros mismos y de parar con eso de meter la cabeza entre las piernas para no ver la realidad. Ha llegado el momento en que la mentira y la verdad solo están ocultas para quien no las quiera ver. Así es que repito, despierta y date cuenta, porque como siempre te digo, o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Pero nadie. Hasta la próxima. Aquí mismo, en Migansúa. Chao.